Muy buenas tardes. La Patagonia rebelde, aquella de la que habló Osvaldo Bayer, en tiempos en los cuales recordamos los 1500 muertos de 1921, hace 100 años de aquello. Ahora tenemos otra vez enfrentamientos en Río Negro, hay máxima tensión, como dice el Zócalo, por el conflicto mapuche. Vamos a darlo así como título. Hay un cortocircuito muy importante en Nación Río Negro por el ataque en el Bolsón. Ahí vamos a estar viendo cómo la gobernadora de Río Negro está quejándose de la inactividad del gobierno nacional, mientras este le responde que nada tiene por hacer el gobierno nacional. Alberto Fernández ha firmado una carta importante que vamos a compartir ya mismo con ustedes para que vayan entendiendo cuál es el tema que anima este enfrentamiento. A la gobernadora de Río Negro, licenciada Arabela Carreras, le escribe a Alberto Fernández diciéndole las cosas más importantes son estas. He decidido, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, asistir en esta oportunidad a la provincia a su cargo con efectivos de gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. Es imperioso aclarar que no es función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región. Está diciendo Alberto Fernández algo que va de suyo. Doctor Darío Villarruel, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. El poder de policía lo tiene en el control de Río Negro quienes son las fuerzas de seguridad de allí. El gobierno puede atender la situación, puede patrullar, puede enviar gendarmes, pero quien debe resolver el conflicto es quien está en el lugar, conociendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo ocurrieron los hechos. Es decir, acá tiene que haber negociación para evitar esto y terminar de alguna manera en algún acuerdo. Vamos a ver un título de portal de hoy, dando una información que me parece no se corresponde exactamente con los hechos. Dice, la carta del presidente a la gobernadora de Río Negro, no es función del gobierno brindar más seguridad en la nación. Alberto Fernández le escribió a la gobernadora de Río Negro. Vamos a ver la carta para establecer si se compadece esto con lo que estaba diciendo Alberto Fernández. La cuestión es que tenemos un enfrentamiento importante ahí sobre la Patagonia que románticamente y dolorosamente por aquellos episodios llamamos la Patagonia rebelde. Insistimos en que el gobierno mandó fuerzas finalmente, pero que tenemos una situación de mucha tensión en Río Negro en estos momentos. O sea que lo que se señala ahí, he decidido a través del Ministerio de Seguridad asistir en esta oportunidad a la provincia a su cargo. Es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región. Está entre comillas porque toma palabras de la gobernadora a la hora de escribir la carta. Y es muy claro lo que dice el presidente Alberto Fernández porque recordemos cuando a veces patrulla de más las fuerzas nacionales, ya pasó en el gobierno Mauricio Macri, ocurre lo que ocurrió. Muertes, represión, y esto es lo que quiere evitar el gobierno. Acá el tema es negociación, una mesa de diálogo y a ver cómo se pueden poner de acuerdo. Estamos en un mundo preocupado por la reaparición fuerte en Europa del coronavirus, particularmente en el Reino Unido. Nos vamos a ocupar de este tema. En economía, naturalmente, Estefanía Pozzo, tenemos que hablar de este diferendo, este desencuentro profundo que se da entre los empresarios, jugando naturalmente por sus brutales ganancias, miles de millones de pesos en el primer semestre del 2021. Nunca dicen nada cuando los gobiernos, como este, le ponen más dinero a la gente para que pueda gastar, y ellos son los que hacen la diferencia, son los que ganan. Del otro lado lo tenemos al gobierno, que vamos a ver si entra en un grado de impotencia creciente o en un grado de realizaciones que nos den por una vez satisfacción en esa lucha contra el poder real, Estefanía. Por supuesto, Víctor Hugo, buenas tardes a la audiencia también. Lo que está en el centro de la escena son los precios y la relación con los salarios. Los empresarios primero diciendo que no están de acuerdo, bloqueando una parte del acuerdo, diciendo que pueden llegar a judicializar la medida o incluso a aumentar los precios que están por fuera del acuerdo, e inclusive llegaron a decir algunos empresarios mencionar la palabra desabastecimiento, y en función de eso se empezó a hacer una discusión política, por supuesto, con la oposición y el oficialismo, que está de alguna manera cerrando filas para defender esta medida que sabe el gobierno es una medida coyuntural y no resuelve
de fondo el problema de la inflación. Sí, con mucha oposición mediática, sobre todo. Después vamos a analizar unas tapas absolutamente mafiosas. Como dice el diputado Tailade, por fin la política usa la palabra mafia para hablar del diario Clarín. No hay otra manera de describir lo que está sucediendo con ese grupo de negocios escondido nada menos que detrás de la maravillosa, bendecible libertad de expresión. Pero estamos en la hora de los títulos y va Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, buenas tardes para todos ustedes, para los que están mirando desde sus casas. Vamos a estar analizando el debate que se dio ayer en TN entre los candidatos a diputados y diputadas para la provincia de Buenos Aires. Estuvieron allí Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, Cintia Houghton y Florencio Randazzo. Un debate muy aburrido. Nos esmeramos para sacar las partes más divertidas de un debate, creo, Víctor Hugo, que no tiene ganadores, y también una pastillita, un adelanto del informe de esta noche de sobredosis, porque hablamos con Lilita Carrió. Nada más divertido que lo que tenés de Stornelli, Lautaro, contale, adelantale algo a la gente, la frase por lo menos. Sí, Víctor Hugo, Stornelli estuvo ayer en una entrevista con Viviana Canosa y dijo que a Nisman lo mató un fantasma. Sí, que a Nisman lo mató un fantasma. Dos títulos del doctor Darío Villarroel y nos vamos a Rosario. ¿Por qué dijo eso Stornelli? Porque él vio luz y entró. Dijo: Mauricio Macri recusa al juez Martín Bava. Yo también estoy en esa causa. También lo recuso, más allá que esté procesado. Cuando digo un fiscal procesado todavía, está en la actividad en la justicia, no me cierra. Y la otra es, atención, dos nuevas víctimas de la mesa judicial, Eduardo Freigler y Alejo Ramos Padilla. Franco Picardi va con todo, porque esa mesa judicial formada por políticos, legisladores y periodistas atacaba a esos magistrados. Los especuladores de siempre, ese es el título de lo que vamos a recorrer. Especuladores que tienen, por supuesto, un apoyo manifiesto de los sectores de poder como el Grupo Clarín. Hoy el Grupo Mafia entregó un título que es una amenaza para toda la población, a nombre de los que ellos quieren defender. Cuando uno recibe el diario o cuando lo ve por televisión, porque la ventaja que tienen es que todos los canales están con las tapas de los diarios y ahí es donde los ve todo el país. Esa es la ventaja que sacan. Por eso las mayores maldades de los diarios están puestas ya en la tapa. Las peores mentiras ya están en la tapa. Porque eso se ve muchísimo más que en las viejas épocas, cuando o uno tenía que comprar el diario, mirarlo de reojo en el kiosco o en el club. Ahora uno se entera, aunque sea de la tapa. Después puede no leer el diario, pero la tapa está, la tenemos, me gustaría presentarla, y si no, ahí está. Vean ustedes lo que es este título de un diario que juega naturalmente a favor de este poder, que se lleva por delante todas las posibilidades de la gente de parar la olla por el congelamiento de precios, es decir, culpa del congelamiento, le faltó decir por culpa del maldito congelamiento de precios. Alertan, ¿quiénes alertan? Clarín y los empresarios, que puede haber desabastecimiento. Yo se los digo, ustedes hagan lo que quieran, pero acá va a haber desabastecimiento. ¿Y cómo lo va a haber el desabastecimiento? Y bueno, porque mis socios, mis amigos, mis clientes, mis protegidos van a desabastecer. ¿Y cómo lo van a hacer? Después cuando se les antoje van a decir: no tenemos más stock, lamentablemente, y no podemos fabricar al precio que ustedes nos dicen que tenemos que vender. Y de esa manera van a dejar sin muchos productos a la población. Este es el plan que tienen. Es malicioso, es delincuencial, es propio de una mafia. Y este diario es el Grupo Mafia defendiendo ese tipo de intereses. Lautaro, ¿hay algo al respecto? Sí, Víctor Hugo, que podemos tenemos un adelantar? Ahí te presento, sí, Lauti. Tenemos un tuit del diputado Rodolfo Tailade, y en relación a esa tapa es lo que escribe el diputado Tailade. Cita ahí la tapa y dice: la mafia pone en la tapa la amenaza del desabastecimiento. La ley dice que a esos empresarios le corresponde multa, clausura, comiso de productos, inhabilitación para el comercio y o prisión de hasta 6 años. Avancemos con la ley contra estos miserables. Sí al acuerdo de precios, es lo que dice el diputado Rodolfo Tailade, Víctor Hugo, y recordemos que antes eran los mismos que ponían que amenazaban con aplicar la ley. Feletti amenaza con aplicar la ley. Bueno, ahora finalmente ellos sí amenazan con el desabastecimiento. Sí, directamente lo hacen los mismos diarios que cuando tenía que proceder el PRO en la discusión, que también la tuvieron con los empresarios, decían:
por la inflación, es decir, luchando contra la inflación. Esto no es luchar contra la inflación, sino que es luchar a favor del desabastecimiento de la población. Todo es una vergüenza y me alegro que el diputado Tailade tenga las agallas para decir lo que hay que decir del grupo mafia, porque todos dan vuelta que los medios de comunicación, que dominantes, son diabólicos, sí son dominantes, pero además son mafiosos. Esto es una amenaza propia de Capone. Si no haces lo que te estoy diciendo, lamentablemente lo vas a pagar. Lo grave es que se lo dicen al pueblo. Lo grave es que se lo dicen a millones de personas víctimas de la avaricia de estos empresarios. Cuando dice el diputado Tailade que hay que aplicar la ley, esperemos que el gobierno lo haga, pero sobre todo donde dice de 1 a 6 años de cárcel, porque la merecen. Basta de poner preso solamente al que se roba un celular. Eso va, pero aquellos que roban de la manera que lo hacen los empresarios, que se llevan todo por delante, que ganan y cuando les ponen un correctivo por 3 meses, en tiempos de pandemia, cuando la gente no tiene ni para comer, ellos proceden de la forma en que lo están haciendo. Está muy hablado el tema, está claro, lo saben quienes se dedican a no congelar los precios, y la ley es clara, hay que ver qué pasa con el Poder Real Judicial. A ver, hay jueces al servicio del pueblo, hay jueces al servicio de la sociedad que teniendo una ley la apliquen, lo citen, le digan, muestren lo que tienen, por qué aumentan los precios. No tienen motivo, bueno, ahí va el procesamiento, ahí irá la sanción. Hay un lugar en este momento que no es para tibios, digo, por diputados, por legisladores, por jueces y sobre todo, ¿sabe qué? Por el pueblo argentino. Usted como pueblo tiene que salir y exigir que las cosas cuesten lo que tengan que costar, pero no que hagan un pingo de negocio a espaldas del pueblo. Esta discusión económica trajo algunas voces que hacía mucho que no escuchábamos. Yo, si usted me permite, Víctor Hugo, le voy a decir el rey del congelamiento, pero no de los precios, del dólar. Estamos pensando, por supuesto, en el 1 a 1 y si digo esto, digo Domingo Cavallo, que es lo que dijo esto que vamos a ver ahora. Congelamientos de precios cuando tenemos una inflación del orden del 50% anual y cuando hay una emisión descontrolada y un enorme déficit fiscal, es una medida que no puede terminar bien. Todos los controles de precios, incluso en periodos en que hubo fuerte poder político para tratar de impulsarlos, terminaron mal. Yo no quiero predecir que el día 91 va a haber una explosión inflacionaria de ninguna manera, pero que esta medida no va a producir ningún resultado beneficioso, no me cabe ninguna duda. Es casi irónico, ¿no? A 20 años casi del 2001, escuchar al autor de la convertibilidad hablar del día 91, de un congelamiento de precios en un contexto de una inflación de más del 50%, saliendo de una pandemia, con los salarios realmente muy complejos en materia de inflación y evolución ahí del poder adquisitivo y con la situación social con 40 puntos de pobreza, escuchar las cosas que dice Cavallo, ¿no? Porque lo que hemos perdido de vista es de dónde venimos. En realidad, ¿dónde estamos todavía? Quiero corregir, porque hablo de dónde venimos como si la pandemia ya hubiese sido superada. En Europa tienen en estos momentos otra vez un drama, particularmente el Reino Unido. Eso puede rebotar también en nosotros. El Delta sigue acechando y dando vueltas. Quiere decir que todavía no salimos, estamos en la pandemia. En medio de eso, se necesitan tomar medidas para que la gente pueda comer, aunque sea comer. Porque de eso se trata tan solo hoy día, dada la pobreza que hay en la Argentina, en América Latina y el desastre que hay en el mundo entero por culpa de la pandemia. En medio de eso, no tienen piedad y se lanzan primero a remarcar en forma constante los precios. Y cuando les quieren poner un freno por 3 meses, empresas que ganaron, digamos Arcor, 5.000 millones de pesos en el primer semestre del 2021. Quiere decir Molinos, casi 1.000 millones en el primer semestre del 2021. Cuando les dice, mirá, en vez de 5.000 millones, podrías ganar 3.000 millones de pesos. No es poca plata, le diría uno al señor Pagani. No está tan mal ganar 3.000 millones de pesos a costas de la gente y con el dinero que el Estado pone también a disposición de la gente de 1000 maneras como lo ha hecho durante la pandemia. No hubieran vendido un caramelo en la pandemia si el Estado no acompañaba, si el Estado no ayudaba.
Pero ahora cuando el Estado necesita calmar las aguas para que la gente pueda comer, no acompañan, porque este es el goteo, un golpe de Estado por goteo, lo que están haciendo todos los días. Lo que han intentado es un golpe de Estado contra este gobierno antes de que asumiera. ¿Algo más, Estefi? Sí, tengo varios cruces, Víctor Hugo, porque esto de la economía, decíamos, pasó a ser político, pasó a ser una discusión política. Y salió esta mañana Horacio Rodríguez Larreta a hacer declaraciones en varios medios y dijo, en relación al congelamiento de precios, al acuerdo de precios, esto que vamos a ver. Yo creo que en la Argentina se ha demostrado una y mil veces a lo largo de nuestra historia que estos controles de precios por parte del Estado, así de forma compulsiva, obligatoria, no han funcionado nunca en la historia. Una cosa es que podamos lograr un gran acuerdo, un acuerdo general de precios acordado, que eso obviamente hay que intentarlo siempre, pero esta cosa obligatoria de control de precios ya sabemos en qué termina. Empiezan a desaparecen productos de las góndolas, desabastecimiento, se cambia la etiqueta para aparecer como otro producto. No ha funcionado nunca. Es raro ver cómo vamos a insistir una vez más en algo que no funcionó en la Argentina. Mirá qué bien los conoce Rodríguez Larreta, a los bandidos a los cuales él defiende. Son todas las actitudes que generan la tipicidad del delito, es decir, todo lo que él cuenta es lo que la justicia, si actúa, va a frenar. Y si esconden los productos, hay que ir a buscarlo. Un juez allana y lo pone en venta. Sí, Víctor Hugo, y está en total sintonía con la tapa que leíamos al comienzo del diario Clarín, porque básicamente está amenazando también con que va a haber desabastecimiento. Siguió la discusión política porque desde el gobierno nacional le responde la actual portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, dijo esto. El gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa familiar, que las familias puedan acceder a todos los productos. Lo que el gobierno le pide también a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o de generar falsas expectativas, porque pareciera, lo que no nos queda muy claro es si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. Y la verdad es que un diagnóstico no es, porque esa no es la realidad, y si es un deseo, es un problema para los argentinos y para las argentinas que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa. ¿Por qué él cree que gobernar es hacer una bicicenda? Es una ciudad riquísima en la que cierra una plaza, pone una luz celeste sobre las plantas. La gente cree que está disfrutando de un sensacional gobierno, por lo menos algunos lo pueden pensar. Gobernar a un país se trata de otra cosa, justamente de tener las agallas que nunca tendría Rodríguez Larreta por pertenencia, de confrontar con aquellos poderes que se llevan por delante a millones de personas, que no ayudan, sino que perjudican a millones de personas, impidiéndoles comer, por ejemplo. Entonces hay que ir a buscar gobernantes que se preocupen de la gente. Cuando el gobierno dice, le pedimos que a la oposición, no le pidan más a la oposición. Hagan lo que tienen que hacer, tomen las decisiones y que la oposición diga lo que se le antoje. Y después habrá que dirimir, perder o ganar, pero perder o ganar con la propia, no haciendo quienes fueron elegidos para algo lo que quieren aquellos que eligieron a los perdedores. Para eso es la democracia, no para decirles, mirá, vamos a tomar una medida y por favor no hagan nada en contra, hagan lo que quieran, pero que el pueblo se dé cuenta quién es Rodríguez Larreta y quiénes están en el gobierno. Hay dos vías, además, Víctor Hugo. Una, por supuesto, tiene que ver con la herramienta, y digo herramienta porque me estoy parando del lado de las empresas no para defenderlas, sino para explicar su lógica. Dos herramientas con las que van a la negociación. Por un lado, sin dudas, tiene que ver con el abastecimiento, y por otro tiene que ver con cómo ajustan por fuera de este congelamiento otros productos. Y lo vamos a ver allí en una nota de Infobae, en un destacado, que básicamente lo que están diciendo los empresarios es: o no producimos al nivel en el que nos van a demandar porque el precio no nos cierra, o hay judicialización, que también es una de las cosas que se están diciendo. De todas formas, hoy Florencia Barragán, periodista de ámbito financiero, la recontra recomiendo que la sigan en redes y la lean, habló con el sector privado y le dijeron no vamos a judicializar. Pero sí, otra de las vías, y lo estamos viendo allí en pantalla, es ajustar en los precios que no están en la resolución publicada. Dice Infobae, guerra por los precios, ¿cómo se defenderán las empresas ante el congelamiento dispuesto por el gobierno? Atención a ese verbo, defenderse.
¿cómo se defenderán las empresas ante el congelamiento? Es decir, las que se tienen que defender, este es el criterio, las agredidas, las que se quieren llevar por delante son las empresas. No son ellas las que agreden la mesa de los argentinos, no son las empresas las que se llevan por delante las ilusiones mínimas de comer de los argentinos. Dice la bajada, y acá queda bien explicado, ante la resolución 1050 que publicó el gobierno y que contempla precios fijos hasta enero, con bajas de hasta 50% respecto de los valores actuales, esto lo relevó Infobae, las compañías preparan su estrategia legal y comercial. El gobierno tiene que preparar su estrategia legal y comercial, ver esto que dice Tailade, penas de 1 a 6 años y tratando de que sean más de 3. Hasta que no vaya uno de estos bandidos preso, ni siquiera vamos a tener justicia en el mundo. Porque va preso el que a la carrera se roba una manzana en el kiosco, lo persiguen, lo alcanzan y lo van a tener un tiempito, unas horas, unos días. Pero nunca van aquellos que roban a la gente desembosadamente, como sucede en la Argentina. Me gustaría tener, le pido al equipo de producción, a Federico Ferro, para dentro de un ratito, porque estas cosas no se hacen así como por arte de magia, a María Eugenia Vidal, cuando decía hace 3 años lo que decía de los empresarios, para que se entienda que los empresarios siempre hacen lo mismo, se lo hicieron incluso a un gobierno de la derecha. Y María Eugenia Vidal los peleaba, les pedía la manera en que, siendo parte de la élite, se podía, le reclamaba un comportamiento a los empresarios y también les decía, ojo, que podemos tomar algún tipo de medidas. Y la mafia de Héctor Manieto, de Clarín, titulaba la lucha contra la inflación. Cuando era María Eugenia Vidal era la lucha contra la inflación, cuando es este otro gobierno, es un gobierno que ataca, es un gobierno que se lleva por delante los derechos de las empresas. Quería decir que el Poder Judicial no es un shopping, aunque parezca, no se puede judicializar cualquier cosa. Ahora, ¿por qué las empresas piensan que en la justicia van a tener una respuesta favorable? Es decir, ¿por qué van a ir a la justicia? ¿Qué van a plantear? ¿Inconstitucionalidad? ¿Nulidad? ¿Qué es lo que van a pedir? En realidad, los que están en falta son ellos. Porque yo me pregunto, vos decías, las empresas se defienden. ¿Y al pueblo argentino y a los consumidores, quién los defiende? Tengo una cosa más para mostrarles, un video más, porque decíamos, esto se volvió una discusión política. Bueno, la economía siempre es política, usted también lo dice siempre, Víctor Hugo, y hay discusiones hacia adentro de la Administración Nacional, porque que haya aumentos en la canasta básica alimentaria tiene que ver con la inflación. Ahora, el congelamiento o el acuerdo de precios es una política antiinflacionaria en sí misma. Quien salió a responder en estos días es el ministro de Producción, Desarrollo Productivo es el cargo en particular, Matías Culfas, que de alguna manera muestra una discusión un poco más profunda de qué significa la inflación y qué es lo que piensa por lo menos una parte del equipo económico respecto de esto. Primero, sobre el tema de la inflación, lo he dicho y lo sigo diciendo, lo digo públicamente, en varios reportajes, y lo he dicho en este año en conferencias de prensa, en un montón de situaciones. La inflación es un fenómeno macroeconómico, no es un fenómeno que se pueda combatir, resolver con acuerdos o controles de precios. Bueno, esto que señala Culfas parece criterioso, pero permítanos compartir con ustedes aquello que dijo María Eugenia Vidal, pero no lo escuchemos como un material más que vuela en el mundo de la televisión, en la dinámica que tratamos de tener en el programa para que usted esté entretenido. María Eugenia Vidal sobre la inflación, el problema no tiene que ver con los empresarios, sino con la emisión. ¿Cuándo dijo esto? Ahora. Y después, la lucha contra la inflación. María Eugenia Vidal, voy a mostrar a los empresarios que están aumentando los precios de los alimentos. Guardemos esta fresa porque en realidad es lo que tendría que haber sido el gobierno. Esto lo decía en 2018. Quédese un momento con esto. No tenemos apuro. Cuando queremos argumentar, cuando pretendemos que usted entienda cuánta infamia hay que sobrellevar, cuando Rodríguez Larreta, que puso a esta mujer que se fugó de la provincia de Buenos Aires a cargo de la primera candidatura en la ciudad de Buenos Aires, también es responsable de esto. María Eugenia Vidal ahora dice el problema no tiene que ver con los empresarios, sino con la emisión, cualquier cosa, pero no tiene que ver con los empresarios. Mire lo que decía en el 2018, pero además mire cómo la acompañaba la mafia de Héctor Manieto, el dueño de Clarín. La lucha contra la inflación. María Eugenia Vidal, voy a mostrar a los empresarios que están aumentando los precios de los alimentos. Esto no era titulado una amenaza de María Eugenia Vidal. Esto no tenía el título de el gobierno se lleva por delante todo. No,
tenía como título La lucha contra la inflación. Es decir, le daban en ese momento por pertenencia a la razón a María Eugenia Vidal. Por supuesto que Mañeto y la cúpula de Clarín lo hacían porque le estaban robando todo el país gracias al pase de manos de estos inútiles que estaban a cargo del gobierno neoliberal, incluyendo por inútil a María Eugenia Vidal. Pero cuando vemos esto, por lo menos hagámonos cargo del grado de hipocresía que eran capaces de desarrollar este fin. Sí, como para cerrar entonces, la discusión va a seguir de una discusión económica, de una discusión de bolsillo, se volvió una discusión política específicamente en el contexto de la campaña, y sin dudas acá lo que vamos a seguir viendo es un tironeo entre el sector empresario, que está más identificado con un podemos decir espectro político, que con la administración nacional. Creo que acá se está jugando, además del poder adquisitivo, de la recuperación, de las cuestiones económicas que tienen que ver con la salida de la pospandemia, una discusión específicamente política. Sí, Víctor Hugo, y para cerrar con las repercusiones de los ministros en relación a este tema, hace una hora tuiteó el ministro del Interior, Guado de Pedro, desde su cuenta y dijo lo siguiente: quiero destacar al sector de la industria alimenticia que decidió acompañar el acuerdo de precios. Son empresarios que entienden la situación de muchas familias que la pandemia dejó al límite endeudadas y que necesitan un respiro, y creo que hay más desde su cuenta de Twitter. Es necesario que los que pueden hacer un esfuerzo acompañen a millones de familias argentinas que ya no pueden hacer ningún esfuerzo más. La industria alimentaria, por ser especial, pudo producir durante toda la pandemia. Muchos otros sectores no lo pudieron hacer, es lo que dice el ministro. Lo de Guado. Esto no sirve para nada. ¿Cuáles son las empresas? Nombrémoslo. O hay un tuit a continuación en el que dice cuáles son las empresas a las que le agradece, para entender cuáles son aquellas a las que no hay que agradecerle nada. Porque si no, cualquier empresa puede haber dicho: yo acompañé, yo hice, yo voy. Entiendo, dice Guado, que estas discusiones se dan en el marco de la campaña, pero le quiero recordar a la oposición, bueno, los mismos recuerdos, es una lucha política, y esto me parece que excede la mera cuestión política, y que hay que decir, hay que ponerle nombres a las cosas. ¿Qué es esto de agradecemos a las empresas alimenticias? ¿Pero cuáles? Para saber a cuáles no le agradecemos. Esto es importante. Está bien, vayamos por lo positivo. No denuncien, como amenazaba María Eugenia Vidal, a las que van en contra del pueblo, pero diciendo cuáles están a favor. Agradezcámosles con nombres. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en pasar la publicidad que significa decir tal y cual empresa. Pero así es una declaración que no aporta absolutamente nada. No tiene énfasis. El énfasis de quitarles la careta a los que corresponda. El otro día estuvo Feletti hablando con Berkovich. Y cuando Berkovich le dice: ¿cuál es la empresa que usted está diciendo que reúne la voluntad de prácticamente todo y que es la gran golpista de todo esto? La del golpe de mercado, pero que también, si es golpe de Estado, maravilla. Era Molino Chacabuco. Sí que es Molino Chacabuco y punto. Se terminó la historia. Tienen que jugar de la manera más dura que se pueda. Porque ellos tienen un reglamento en el que vale la patada en el pecho, el piquete de ojos, la patada de atrás. Todo eso figura en el reglamento que ellos usan. Y de este otro lado hay que jugarles con el reglamento de la delicadeza. Le agradecemos a las empresas que acompañan al pueblo argentino. Y qué sé yo cuáles son las empresas que acompañan. ¿Qué sabe la gente? Digámoslo, desnudemos, bajémosle la careta a todos estos que están jugando de la manera que lo hacen, porque si no les sale gratis. Cuando todo esto pase, ojalá que con el gobierno poniendo la situación en orden, esos volverán a lo de siempre y no pagarán el mínimo peaje. Y no puede ser, no es justo, porque a todos los delincuentes los ponen de frente y de perfil en la televisión y en los diarios. Y estos están haciendo delincuencia, amenazan al pueblo, nos tienen de rehenes. Esto es el secuestro, no de una persona como de vez en cuando tenemos que documentar en la información policial. Esto es secuestrar a un pueblo. Bueno, digámoslo como corresponde, sí, Lautaro. No, Víctor Hugo, eso era lo último que teníamos en relación a la temática del acuerdo de precios, estos tuits que estuvimos leyendo de Guado de Pedro. Hablábamos de careta y apareció Carlos Stornelli, el fiscal, que ya bajó su precio, pero no está congelado, porque de alguna manera siempre aparece. ¿Uno puede creer que un fiscal procesado por espionaje sigue siendo fiscal? Y no solo eso,
va a los canales de televisión. ¿Y sabe por qué? Porque apareció su amigo, Mauricio Macri. Mauricio Macri, ¿qué hizo? Al no querer ir a declarar, recusó al juez. ¿Y qué dijo este señor que va a juicio oral y público? Che, Martín Baba, la verdad, a mí también me puede perjudicar, entonces lo voy a recusar. Y claro, pateó el tablero e hizo declaraciones. Mirá, ahí lo tenés. El fiscal Carlos Stornelli también pidió apartar al juez Martín Baba por prejuzgar. A quien no conoce, porque toda la causa de él la llevó Alejos Ramos Padilla, y que en realidad ya la causa de él está para el juicio oral y público, que será el año que viene, donde hay 2 hechos de procesamiento. Uno tiene que ver con filmar al abogado Ueira, de alguna manera, y el otro es de tratar de meterle droga al peruano. ¿Te acordás? Aquel que era pareja de su actual mujer. Sí, Darío, y hay más en el destacado de La Nación. Dice, Stornelli dijo que Baba perdió imparcialidad por su errática y arbitraria conducta procesal. Y asimismo dijo que prejuzgó. El fiscal señaló que no se trata solo de que no está de acuerdo con una decisión del juez, sino que se violaron sus derechos. Ya no existen garantías acerca de la imparcialidad de versus para continuar el frente del proceso. Es una barbaridad sobrellevar esto. Stornelli, por supuesto que se asocia con Macri, porque juntos eran protagonistas de la trampa a la que querían arrastrar a Alejo Ramos Padilla. ¿Se acuerda cuando la mujer de Stornelli le dijo a su ex marido, en tiempos en los cuales Stornelli con D'Alessio le querían poner droga en el auto? Al peruano. Al señor peruano que había sido el esposo de Stornelli. Bueno, la mujer le dijo a su ex marido, de parte de Stornelli, ya le dijo Macri a... ¿Cómo se llama Stornelli? Carlos. Ya le dijo Macri a Carlos, o a Carlitos, no sé, que se quede tranquilo que mañana termina todo lo de Alejo Ramos Padilla. Y mañana fue el día en el que Garabano se presentó en el Consejo de la Magistratura. ¿Digo bien, doctor Villarroel? Tal cual, y presionaron, y mucho, y Macri hizo declaraciones, Garabano también. No se sabía por qué pedía el juicio político, en realidad no había nada contra Mauricio Macri en ese momento. Era Carlos Stornelli, era un fiscal que estaba imputado. Y en realidad también recordemos que en las escuchas de Marcelo D'Alessio, ¿qué decía? A sus interlocutores que él quería extorsionar. Ten en cuenta que Carlos es Angelici y Angelici es Macri. Entonces, Carlos es Macri. Carlos es Stornelli y Macri es Mauricio. Así funcionaban en Junta, como también estuvieron en Boca. ¿Se acuerda? Uno presidente y el otro jefe de seguridad. Sí, Víctor Hugo, y antes de seguir con las repercusiones en relación a los que se oponen al juez Baba para defender a Mauricio Macri, veamos un fragmento de la nota que dio ayer el fiscal Carlos Stornelli junto a Viviana Canosa, en la que dijo que al fiscal Nisman lo mató un fantasma. Lo escuchamos y después me ayudan a comprenderlo. Nisman claramente muere por su trabajo. Muchas veces los nombres de quienes uno dice que podría llegar a sospechar, y muchas veces el verdadero responsable es alguien que ni siquiera se sabe o ni siquiera se conoce o es un fantasma. No necesariamente tienen que ser personajes mediáticos. ¿Puedo decir algo, Víctor Hugo? Sí, de todas maneras lo está pagando porque no está bien, me parece. Es verdad. Lo que está instalando es que en realidad a Nisman no lo mató nadie, pero lo bueno es que quede la duda. A lo mejor fue un fantasma. Pero si eso están desde el primer día. Esto era un suicidio al minuto de haberse conocido la noticia. Siempre fue un suicidio. Ese es el poder real. Poder inventar un crimen de lo que era un suicidio. Pongámoslo otra vez a Stornelli diciendo lo del fantasma, que se parece a lo que Bullrich dijo alguna vez con aquello de... estaba mirando una película y lo suicidaron a un tipo. Dice, yo no sé, no digo que haya sido así lo de Nisman, pero ojo con estas cosas, decía Bullrich. No están bien de la cabeza, porque el poder los vuelve locos, la convivencia, la costumbre de mentir, de decir disparates y que nosotros tengamos que poner cara de así, bueno...
Mira vos, porque hay muchos que dicen mentime que me gusta y que ponen esa cara. Stornelli dice que a Nisman lo mató un fantasma y habrá gente que dice, ¿un fantasma? Sí, por supuesto, un fantasma. Un fantasma el que mandó Cristina Fernández de Kirchner. Un fantasma kirchnerista, seguro. Ya, no, desde ya, por supuesto. O venezolano o iraní a las órdenes de Fidel Castro. Todas estas cosas han dicho. No es chiste. Uno se ríe de vez en cuando porque se le fue la mano. También había un chino, ¿se acuerdan? Que fue el que mató, en los primeros días había un chino, y el chino era el que había pasado por un lugar secreto. Por el aire acondicionado. Atrás del aire acondicionado. Por el aire acondicionado, que es lo que usan en el edificio donde vivía Nisman. Son tan gauchitos ahí que si a alguien le falta arroz para mañana, la manera de ir al departamento de al lado es pasando por donde el chino se metió. Esta era la primera sospecha y mató a Nisman. Como estaba dicho, por supuesto. Pero después lo del chino era muy disparatado, entonces fueron a un disparate mayor, porque estos tienen esa capacidad. Un iraní y un venezolano entrenados por Fidel Castro. Carrió, sumó a esto el barco de iraníes que venían de Colonia, cruzaban. ¿Usted sabe lo que trabajó el Estado viendo? Porque por lo menos había que corroborar, no había un iraní, no en el buquebús que venía de Colonia, no había un iraní en América Latina en aquel momento de lo que pretendía Carrió. Víctor Hugo, esto hay que atarlo con la aparición de Sandra Arroyo Salgado. El otro día, no es casual, apareció ella dice que está claro que a su marido lo mataron por la denuncia, ahora aparece Carlos Stornelli, que no tiene nada que ver con la causa de la muerte. Yo quiero recordar algo, a los días de la muerte de Nisman, y esto es una intimidad, Víctor Hugo me llamó por teléfono y me dijo, ¿qué pasó para vos? Él ni se va a acordar. No es para mí. Le dije, los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia dicen que no hay ningún elemento para considerar que allí hubo un homicidio. Y me dijo, ¿y cómo lo sabés? Porque se lo transmitieron a Ricardo Lorenzetti. Esto fue a la semana de que ocurrió el hecho. Y Víctor Hugo siguió adelante. Y bueno, tenemos razón. Así estamos. Víctor Hugo, recién la mencionaste a Elisa Carrió. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar algunas palabras con la ex diputada de Juntos por el Cambio. Va a ser un adelanto exclusivo del informe que se va a ver hoy en Sobredosis de Sobredosis. Le preguntamos por qué Mauricio Macri no fue a declarar y qué piensa de la causa del espionaje a los familiares de Lara San Juan. Dijo lo siguiente. ¿Y qué piensa de que Mauricio Macri no se haya presentado hoy a declarar? Pero, ¿qué tiene que ver Mauricio Macri con el Lara San Juan? El día que me expliquen eso, ¿qué tiene que ver Mauricio Macri con el Lara San Juan? El día que me expliquen eso... ¿Qué cree que va a pasar con esa causa? Nada. Muchas gracias, Lilita, por sus palabras. Por lo menos no te apuntó con el dedo diciendo ustedes, los delincuentes, ¿te acordás de eso? Ya lo vas a ver en el informe de Víctor Hugo, sí, claro que me acuerdo, nos trató bien, dijo que acá en C5N no la tratábamos bien a ella, la tratamos respetuosamente, le hicimos algunas preguntas, le preguntamos también por Milei, dijo que no lo conocía cuando yo estaba escuchando la nota y estaba criticando justamente a Milei, y ahí la escuchábamos decir que no tiene nada que ver Mauricio Macri con el Lara San Juan, que necesita que alguien se lo explique y que no va a pasar nada con la causa. También ayer en un momento del debate, que en breve vamos a ver a continuación, pero nos vamos a centrar con este tema que tiene que ver con el espionaje a los familiares de Lara San Juan. Victoria Tolosa Paz le preguntó a Santilli por qué no fue a declarar y Santilli dijo, por lo menos fueron a declarar los abogados. La pregunta es concreta, Santilli. Cuando tomás esa decisión de no sacar el amparo, estás perjudicando a los bonaerenses, que les estás quitando el derecho a la seguridad, y vos lo sabes muy bien, no hay seguridad sin fondos, y me queda muy claro. Te hago una pregunta. ¿Vos opinás como Manes que el expresidente Macri se debería haber presentado a la justicia como un ciudadano común y corriente? Porque dijiste ahí arriba que todos somos iguales ante la ley. ¿Estás convencido de eso? Adelante con su respuesta. Lo primero que te quiero decir es que los abogados del expresidente se presentaron. Lo primero que te quiero decir es que los abogados del expresidente se presentaron. Y cuando se salden los recursos, estará presentándose si la justicia lo requiere. ¿Qué dice? ¿Por qué dice? Perdón, ya lo requirió. A ver, la justicia ya lo requirió, ya lo citó.
él como ciudadano tenía que haber ido a declarar, después las chicanas, los recursos. A ver, Diego Santilli, usted quiere ser diputado de la Nación, por favor tenga un poquito de vergüenza, lea, infórmese y no quiera conformar a los 5 o 6 puntos que ven ese programa diciendo yo soy Santilli y sé lo que digo. Hay que hacer una pausa, después volvemos con la columna, nos queda para después de la columna algún dato que tiene que ver con la pobreza, por ejemplo, Steffi. Con la pobreza y con el dólar, Víctor Hugo, que está todo relacionado con todo. ¿Qué pasó con el dólar hoy? Dólar blue subió a 191 pesos, el valor más alto de 2021, el más alto desde octubre del año pasado. Sí, alguna vez costó 200, ¿no? 200, si quiere le cuento, en el, No hay tiempo. el dólar contado con liquidación está arañando los 200 en el libre, que no tiene intervención oficial. Después le doy algunos detalles. Ya venimos. Lo que nos va dejando la pandemia es tremendo. Y no lo quiero decir simplemente en lo que nos deja la pandemia, porque no la hemos superado y está reapareciendo en el Reino Unido de una manera muy peligrosa. Y aquí da vueltas el Delta, siempre de una manera que nos preocupa y hay que estar alertas constantemente con eso. Y las autoridades me parece que están teniéndolo muy claro. Pero ya tenemos secuencias terribles de lo que la pandemia va dejando. Miren ustedes la desigualdad en el mundo. Lo que dice la ONU es tremendo, atroz. Un mundo con megamillonarios y megapobreza. 3.9 billones, digamos 4 billones de dólares. Creció la fortuna de los pocos millonarios del mundo en 2020. Y 105 millones de personas se sumaron a la pobreza extrema. Esto es fuente ONU, es decir, es la ONU la que lo está diciendo. Pandemia y desigualdad social mundial. 22 hombres más ricos del mundo antes de la pandemia ya tenían más riqueza que todas las mujeres de África. 22 hombres tenían más riqueza que la suma de todas las mujeres de África. Y una placa final sobre la pandemia y la desigualdad. 209 millones de personas llegaron a ser pobres en América Latina en 2020. Un número que ascendería a 230 millones sin las transferencias de los estados durante la pandemia, porque eso nos ha estado salvando. Y de esto no se escapa nadie. Miren lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en estos momentos. Una huelga tras otra. ¿A usted le llama la atención las huelgas en los Estados Unidos? Porque casi nunca hemos escuchado hablar de huelgas. Trabajadores frustrados y cansados por el esfuerzo de la pandemia, agotados tras trabajar muchas horas y resentidos porque sus jefes no comparten ganancias, a veces enormes. Decenas de miles de enfermeras, empleados de fábricas y otros trabajadores se declaran en huelga en todos los Estados Unidos. Mire esta imagen que tiene que ver con los trabajadores de la conocida empresa John Deere. Ahí están, manifestando hace muchos días, día tras día, explicando qué es lo que les está ocurriendo. Y en un video que vamos a ver a continuación, nos explican cómo gana la empresa lo que gana y cómo ellos no reciben absolutamente nada en un mundo muy injusto, muy cruel, en el cual los empresarios se quedan con todo y para los trabajadores nada. John Deere's profits grew by 61% in recent years. You point that out in your articles. And their CEO's salary grew by 160% during the pandemic. John Deere is making record profits, and they wouldn't even be able to make those profits if it weren't for the work that the workers do. The revenue is generated by the workers. Marx se revuelve en la tumba, pero no es necesario ser Marx. Pensé en él porque nunca tienen en cuenta ese trabajo colectivo que se hizo por los empleados de John Deere y que le permitió a la empresa ganar miles de millones. Sin los empleados en pandemia no hubiera podido ganarlos. Los ganó. ¿No tenés nada para repartir? ¿No tenés nada para decir una vez con respecto a la gente? En los Estados Unidos, imaginen lo que es en América Latina. Es muy perverso todo lo que pasa. Los taxistas de Nueva York están viviendo también una situación atroz. Vamos al título primero. Los taxistas van a iniciar una huelga de hambre para exigir ayuda financiera para pagar las deudas contraídas en este tiempo de pandemia. Veámoslos en su protesta. Los conductores también denuncian los impactos que la ruina financiera provoca en la salud mental. Al menos 9 taxistas se han suicidado.
Well, some New York taxi drivers are taking their plea for financial help to the next level. They say they are going broke under mounting medallion debt, and the city's plan to bail them out does not go far enough. I should be with my family. I have 2 kids. One is 13 years, another one is 10 years. But I am here for 32 days because this is about my life and death. We want action! Islam has been driving a cab for 13 years, sometimes clocking in more than 50 hours a week. He owes more than $800,000 towards his medallion loan, a mountain of debt he knows he'll never be able to pay back. Todo esto tiene que ver con lo que va dejando la pandemia hasta ahora, y todavía no se ha salido. Estados Unidos tiene 70 millones de republicanos, prácticamente todos republicanos, que no se quieren vacunar. Y esto determina que Estados Unidos no pueda todavía ser vencedor en la lucha contra el COVID-19. Y en Europa también se están dando muchos problemas. Mire usted cómo se agota la paciencia, la capacidad de entrega de los laburantes en los Estados Unidos. Terminan tan cansados, tan humillados, que se van, renuncian. Mire esto. Más de 4 millones en agosto. Estados Unidos está viviendo la ola de renuncias más alta del siglo. El número de trabajadores aumentó en 242.000 con respecto a julio, a medida que un mayor número de estadounidenses exigen un salario más alto, mejores condiciones de trabajo y acuerdos laborales más flexibles. Y se van quedando además sin laburantes, sin trabajadores. Lo que ocurre con los puertos es muy significativo, no pueden mover nada y hay desabastecimiento en los supermercados de los Estados Unidos. Hoy día no se encuentra el panorama de antes de la pandemia. Tiene que ver con esto que le pido que nos acompañe con la imagen, los barcos esperando para descargar esos miles y miles y miles de containers. Es un verdadero colapso el que se produce en los puertos de los Estados Unidos, del lado de California, de Long Beach, por ejemplo, tremendo. Ahí están los barcos parados. Aquello de barco parado no gana flete, sí que se está haciendo realidad hoy día en los Estados Unidos. La pandemia ha sido tremenda. Esto es la consecuencia de la pandemia. Esa imagen es altamente demostrativa. Nada más ver esto, uno tiene una inmediata comprensión de lo que hemos debido afrontar. Y tenemos que trasladarlo obligatoriamente en un juego de la verdad a lo que la Argentina ha tenido que padecer. Y sin embargo, todavía estamos en pie por la presencia del Estado. Una presencia del Estado que a veces no alcanza, como en Alemania, donde también la inflación se está llevando todo por delante. Ya hemos hablado de la de los Estados Unidos. Mire esta de Alemania. La mayor inflación desde el año 1993. Y mientras tanto hay que luchar contra el poder real. Y esa lucha con el poder real, que tiene muchos años, nos remite hoy, por la fecha, a un acontecimiento muy especial, 13 años atrás. Estamos hablando de cuando se anuncia por parte de Cristina Fernández de Kirchner el fin de las AFJP, aquello que había pensado Amado Boudou y que pasaba a ser una realidad de este tiempo. Imaginen lo que hubiera sido el tema de las AFJP, de continuar con gobiernos neoliberales como el que vino, por ejemplo, en el 2015. Pero igual, con el propio gobierno de entonces, de Cristina Fernández de Kirchner, con los negociados que hacían las AFJP. En aquel tiempo, yo recuerdo el diario Crítica, una muy buena nota de Jorge Lanata en ese sentido, cómo contaba la trampa que habían hecho las AFJP con el diario Clarín. Clarín le vendía acciones de 6 pesos a 39 a las AFJP. Todos iban prendidos. Hay un material de conversación con el colega Longobardi del año 2009, en el que, yo me permitía contarle lo que estaba sucediendo con las AFJP. Las 10 compraban acciones de Estados Unidos, ninguna quedaba afuera. Primero porque iban en el negocio y segundo porque todas querían estar todas para no quedar pegadas. Con esos delincuentes hay que lidiar, con los de ahora, de los que vamos a hablar en esta columna más adelante, y con aquellos de entonces, 2008, esto decía Cristina Fernández de Kirchner. Es muy importante esta decisión estratégica en la defensa de nuestros jubilados, de nuestros pensionados. Esta decisión
que hoy estamos tomando trasciende a un gobierno, trasciende a un partido político. Esto tiene que ver con las próximas generaciones. Esto tiene que ver con un mundo que ha cambiado definitivamente y exige también para nosotros que repensemos qué país y qué modelo le planteamos a las futuras generaciones. En eso está Chile ahora, están por sacar las AFJP, como se hizo en el año 2008 en la Argentina. ¿Quiere ver los títulos de la mafia de Clarín? Entonces, es muy interesante siempre cotejar. El fin de las AFJP pegó fuerte acá y en Madrid, claro. Fuerte resistencia de la oposición a eliminar las AFJP. Quieren subir las jubilaciones con la plata de las AFJP. Esto era lo que hacía la mafia de Clarín en aquel momento. Y hoy ellos mismos hablan del desabastecimiento como amenaza en estos términos. Mire lo que es esta etapa. Si usted entiende de gangsterismo, no puede tener dudas de qué es lo que se proponen. Ahí están las culpas por el congelamiento de precios. Alertan. ¿Quiénes alertan? Clarín y sus socios, que puede haber desabastecimiento. Nosotros les decimos, nosotros estamos informando. Ustedes se la están buscando. El desabastecimiento de la gente es un delito. Es un delito. Miren este tuit de Rodolfo Tailade, el diputado, que usa la palabra mafia. ¿Qué otra cabe cuando queremos hablar de Héctor Mañeto y sus huestes? La mafia pone en tapa la amenaza del desabastecimiento. La ley dice que a esos empresarios les corresponde multa, clausura, comiso de productos sin habilitación para el comercio y o prisión de hasta 6 años. Avancemos con la ley contra estos miserables. Ahí me dieron ganas de darle un abrazo al diputado Tailade. Digo, no vendrá en una nota con el Gustavo Silvestre esta noche. Y le digo gracias, porque nos hace falta este tipo de coraje de parte de la política. Mire usted cómo... veamos esta noticia, porque es un punto de partida. Guerra por los precios. ¿Cómo se defenderán las empresas ante el congelamiento dispuesto por el gobierno? Claro, se tienen que defender. Pobres empresas. Mire cómo continúa la información. Varias firmas ayer especulaban con poder aumentar los precios libremente de todo aquello que no integra la lista. Bueno, esa es una de las formas de encarar la guerra. Bueno, vos me ponés la yerba a tal precio y yo no voy a ganar todo lo que he ganado, mis 5.000 millones de pesos en el primer semestre. Vos me vas a hacer ganar nada más que 3.000 millones de pesos. ¿Qué hago con mi familia? Estoy matando de hambre a mis nietos si no me dejás ganar lo que quiero. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Todos los demás productos te los voy a levantar. Una de las amenazas. La otra es la de Mañeto. Desabastecimiento. Se viene desabastecimiento. Y, por supuesto, luchan con ADEPA, que también es presidida por Clarín, porque todo lo que sea mediático para hacer este daño les corresponde. Jugar con los empresarios que van a tomar seguramente medidas. ¿Contra quién? Contra el pueblo, así de sencillo. Hernán Lecher tuvo una muy buena respuesta, porque de vez en cuando hay que jugar de esta manera, en La Nación Más. A mí me sorprende a veces la mirada liberal, que básicamente supone, ¿no?, que tiene que haber muchísimos oferentes, porque esta es la... digamos, para el equilibrio tiene que haber mucho oferente. ¿No les hace ruido que vos en la Argentina, en el segmento de alimentos, tengas una empresa sola que produce el 80% de la cerveza? ¿No les hace ruido? ¿No les hace ruido que una empresa sola produzca y venda el 80 o el 90% de los fideos? ¿No les hace ruido? ¿Vos me estás diciendo que la inflación es causada por los cerveceros? ¿Vos te parece que no tiene nada que ver? No, nada que ver. No, el comunicado de la Copal te dice algo así como: mira, la verdad que yo aumenté la leche, el producto que quieras, 60, 70% por encima de la inflación, por encima de mis propios costos, ¿sí? Y ahora tengo ganas de seguir aumentándolos. Con lo cual, si vos se te ocurre congelarme los precios, que ya los aumenté y mejoré mi tasa de rentabilidad, te voy a desabastecer. No, no es asimetría de poder, no es el poder de fuego de formadores de precios, y no tienen nada que ver, son re inocentes, total. La verdad que no nos afecta a nadie que los tipos nos desabastezcan, ¿no? Un hombre muy destacado para las bicisendas y los metrobuses, hoy
pretende ser presidente de la República. Un presidente que justamente estaría actuando a favor de las empresas, con lo cual, como le pasaba a María Eugenia Vidal en su tiempo, aún un gobierno neoliberal, tendrían el mismo tipo de problemas. Pero ahora, con facilismo, con una obviedad manifiesta, Rodríguez Larreta dice lo que vamos a escuchar. Yo creo que en la Argentina se ha demostrado una y mil veces a lo largo de nuestra historia que estos controles de precios por parte del Estado, así de forma compulsiva, obligatoria, no han funcionado nunca en la historia. Una cosa es que podamos lograr un gran acuerdo, un acuerdo general de precios, acordado, que eso obviamente hay que intentarlo siempre, pero esta cosa obligatoria de control de precios ya sabemos en qué termina. Empiezan a desaparecer el producto de las góndolas, desabastecimiento, se cambia la etiqueta para aparecer como otro producto. El gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa familiar, que las familias puedan acceder a todos los productos. Lo que el gobierno le pide también a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o de generar falsas expectativas, porque pareciera, lo que no nos queda muy claro es si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. Y la verdad es que un diagnóstico no es, porque esa no es la realidad, y si es un deseo, es un problema para los argentinos y para las argentinas que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa. Voy a cambiar el orden, le pido a Federico Ferro y a Anabela Sánchez, porque quiero ponerlo de María Eugenia Vidal antes de Axel Kicillof, dado que una fue gobernadora de la provincia, después huyó de la misma, es muy claro que lo hizo María Eugenia Vidal, y Axel Kicillof tiene algo para decir, pero vean esto, para que entendamos cuánta hipocresía, el grado de cinismo del que hace gala esta gente. María Eugenia Vidal es Larreta. Mire lo que decía, hace unos días, el 19 de octubre. El problema no tiene nada que ver con los empresarios, sino con la emisión, cualquier cosa, pero no tiene que ver con los empresarios. Mire lo que decía en 2018. María Eugenia Vidal, voy a mostrar a los empresarios que están aumentando los precios de los alimentos. Mire cómo titulaba Clarín, la mafia de Clarín entonces, en 2018, el 20 de mayo, la lucha contra la inflación. Era la lucha, porque en aquel momento Clarín le estaba sacando todo, obteniendo todo del gobierno de Macri. Entonces la mafia defendía al gobierno neoliberal. Por otra parte, también había una cuestión ideológica. Y aunque se enfrentaran con los empresarios, Clarín decía la lucha contra la inflación. Unos héroes era, por ejemplo, una heroína, la señora Vidal, que ahora dice que el problema no son los empresarios, pero en el 2018 sí lo eran. No tienen vergüenza, tienen cara para cualquier cosa. Bueno, ahora sí Kicillof. Que no entiendo por qué tendrían que producir menos al mismo precio que hoy. O sea que eso más que nada es una amenaza. Es una amenaza. Y me parece entonces Larreta amenaza representando a los empresarios. Bueno, ya lo dijo Feletti de los empresarios. No, me parece que hay un juego político y que creo que sí, que el PRO, Cambiemos, Juntos o como se llamen, no quieran cuidar los ingresos de los sectores medios y populares, no sorprende. ¿Contra qué está Larreta? ¿Contra qué? Contra que la gente coma más, contra que pueda comprar los productos. Yo creo que debería haber un acompañamiento de los empresarios y también de la oposición, porque lo que se está buscando es que la salida de la pandemia sea más igualitaria y más justa. Mientras tanto, la lucha abrazó partido por salir adelante y hay cosas que mejore la industria, como señalan nuestros amigos del Destape, es positivo, muy. La UIA prevé para el 2021 la primera mejora en la industria en 3 años. Esto incluye el 2019 y parte del 2018. Quiere decir que con pandemia este gobierno está obteniendo mejores resultados para la industria que el gobierno neoliberal conseguía sin pandemia. Esto tendría que por sí solo ser demostrativo, demoledor. No obstante lo cual, el blindaje, la pelea mediática que ellos llevan a cabo les puede permitir mantener una mentira. Veamos este otro título que indica el grado de compromiso que hay en la pelea. Feletti se llevó el compromiso de los intendentes peronistas para colaborar en el control de precios, pero están aquellos que no quieren colaborar. Tras la reunión que mantuvo en La Plata
con Kicillof, el secretario de Comercio obtuvo respaldo para acelerar controles, pero los jefes comunales de la oposición pegaron el faltazo. Frente a los medios, en una breve rueda de prensa, Kicillof los cruzó como acabamos de ver. Y mientras tanto, hay que jugar contra las debilidades naturales del sistema. Obama, que era un hombre desde aquí admirado en algunas cosas, no pudo resistir el embate de lo que es el mundo financiero. Todos sus ministros, todos los que trabajaron para él eran los mismos que estaban en la parte privada cuando él criticaba lo que hacía el gobierno favoreciendo a los privados. No tuvo más remedio que traerlos, porque eran supuestamente los que podían manejar la economía. Y así le fue, por supuesto, a Obama. Y lo mismo sucede acá. Ahora sabemos que el Molinos Río de la Plata, una de las funcionarias más importantes, integrante del directorio, es Susana Malcorra, puerta giratoria. Un rato en el Estado, favoreciendo a los privados, después ir a los privados para sostener su vida y sus sueldos y su muy buen nivel, y de lo privado estar ahí expectante por si vuelven a ganar y volver al Estado. Y siempre así, el Estado, lo privado, desde lo privado le sacan al Estado con sus viejos acomodos lo que necesitan, desde el Estado le dan a los privados lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Es muy ruin, lo dice Augusto Costa. Dentro del directorio de Molinos Río de la Plata fue designada como directora titular a Susana Mabel Malcorra, la canciller del gobierno de Mauricio Macri. Siempre estuvieron de ese lado del mostrador y cuando les tocó gobernar, gobernaron para esos intereses, ¿no? Y ahora estamos muy claros, pero además las alimenticias, empezando por Molinos Río de la Plata, pero también el resto y sobre todo Arcor, que es la empresa alimenticia más importante. Entonces, bueno, el año pasado, por ejemplo, Arcor, en 2020, duplicó sus ganancias respecto a 2019. Y lo que dice Augusto Costa es, con Cintia García, es un número tras otro totalmente confirmado, es así. 5.000 millones, me quedo corto, acercándose a 6.000 millones fue la ganancia de Arcor. ¿Les importa algo? No. Quieren ganar, en vez de 6, 7. Es una competencia extraña la que tienen. No se puede considerar desde el lugar más modesto que ocupa la mayor millones de personas. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, porque es poder. Es poder. Si uno tiene tanto dinero como para llevarse el mundo por delante y no se lleva el mundo por delante, es un chambón. ¿Para qué tiene tanto dinero? Esto lo vi en una película. Es un razonamiento casi comprensible desde lo humano. Se tiene mucho poder, usalo. Usalo contra lo que sea, contra la gente, matala de hambre, si es necesario para vos seguir favoreciendo tu poder. ¿Tenés problemas con el gobierno? Camínale por arriba. Si tenés todos los elementos. Tenés los tanques de guerra de los medios de comunicación. Tenés las metralletas de los políticos que andan por los canales de televisión hablando para vos. Tenés a Rodríguez Larreta que dice, no se puede tocar a los empresarios, esto va a andar muy mal, esto va a fracasar. Tenés a Susana Malcorra trabajando dentro de Molinos Río de la Plata y posiblemente con alguna cercanía, con algún estamento del gobierno, de lo que quedó, una cuestión residual de cuando ella era una superministra que soñaba con mandar en la ONU. No llegó a ser presidenta de la ONU, pero llegó a estar en el directorio de Molinos Río de la Plata, le da lo mismo, mucho, pero mucho dinero, buena vida, buen pasar. No me quiero ensañar con la señora Malcorra que haga su vida, porque son muchos los que proceden de esa manera, que viven en la puerta giratoria. Algunos pelean, siendo gente de comercio. Víctor Fera es un tipo ciertamente interesante que los padece y los enfrenta a los grandes empresarios. Cuando hay monopolio y cartelización, hay corrupción. O cuando hay corrupción, hay monopolio y cartelización. Pero, hay cosas que tienen que subir, hay cosas sí, que tienen que subir y cosas que no tienen que subir y tienen que bajar. Y suben pero igual. Mientras que los que estén cartelizando y monopolizando manejen todo, no va a haber nunca competencia. Por eso la ley de góndola es la que tiene que regular la competencia. Nunca los sueldos de la Argentina estuvieron tan bajos como hoy. Jamás. Jamás, pero jamás. ¿Qué quieren? ¿Más bajos los sueldos? ¿Cómo hay se puede ser tan cínico en la vida? Un empresario que va y te dice, che, fui a comer a tal lado porque yo los conozco. Y 20 lucas cubierto, regalado. Y un empleado gana 50 por mes.
se puede ser tan hijo de nada. Muy bien, muy bien. Estas cosas son aliviadoras, ¿no? Para usted mismo. Cuando uno escucha ese tipo de verdades. ¿Sabe cuántos se animan a decirla desde ese mundo? Muy pocos. Lo que hay que hacer es tomar también algunas medidas nosotros, ver qué podemos hacer desde nuestro lugarcito. Es muy modesto, muy chiquitito. Yo recuerdo aquello que decía Néstor Kirchner cuando el tema Shell, ¿se acuerda del 2005? Lo tenemos ahí. Es como el aumento de la nafta, que hizo una empresa que se llama Shell hace horas y que los argentinos no le tienen que comprar. Tengo que decir, a Shell no, lo dice yo mismo como presidente, lo digo, porque nos quiere cobrar más de lo que corresponde. Gracias a Dios las otras dos empresas, Petrogas y Repsol, no van a subir los precios. Nos falta aquí poner lo que al otro día dijeron sobre estos dichos, en los cuales estaba procurando señalar que, si una empresa nos está robando demasiado, vayamos a otro lado, que a lo mejor estamos forzando a que esta empresa no nos robe más. Una señora dio una demostración de cómo se pueden hacer las cosas un poco mejor desde el lugar chiquitito que cada uno de nosotros ocupa. Pero siempre algo podemos hacer. Hoy fui a comprar y no tomé ningún producto de los que no quieren congelar los precios. Sé que lo que yo haga no va a influir en sus ganancias exorbitantes, pero si vos lo hacés y él lo hace, pueden pasar cosas interesantes. No subestimemos nuestro poder como consumidores. Por ejemplo, si hablamos del cable, tengamos en cuenta cómo nos están robando. Es una cosa increíble lo que ha pasado este año. Mire, el gobierno busca frenar los aumentos de Telecom, DirecTV y Telecentro en el Congreso y los tribunales. Pero el capitán infamia es Telecom. Los otros vienen detrás, no tienen el mismo poder de fuego, porque Telecom es Clarín. DirecTV y Telecentro aprovechan la jugada y pasan en el mismo pelotón, como cuando nos colábamos en el estadio. 3 o 4 pechaban la puerta y después venían los que detrás querían entrar. Las empresas líderes del mercado en telecomunicaciones suben las tarifas por encima de lo permitido por el amparo en las mieles del Poder Judicial. El Poder Judicial, el Poder Vergüenza. En el gobierno piensan cómo derribar las trabas jurídicas y yo soy pesimista, ¿qué quiere que le diga? Ojalá, pero ¿sabe lo que sucede? Si por ejemplo usted toma Cablevisión, ¿cuánto le robó Cablevisión a usted como persona entre el 5 y el 20, que en junio fue el 10% más al cabo del año? Y deben ser más o menos entre 12 y 15 mil pesos en el año. Lo quiere multiplicar por 4 millones y le va a dar una cifra, qué sé yo, 50, 60 mil millones, 80 mil millones de pesos. Y el Estado le puede poner una multa de ¿cuánto? 2.000 millones de pesos. Y se ríe Mañeto con los muchachos, descorcha champán y se toma lo que quiera, si es que puede hacer eso. Porque han ganado igual 78 mil millones con la hazaña, entre comillas, de robarlo a usted. Y al mismo tiempo que a usted a 4 millones de personas. Esto ha sucedido en la Argentina del 2021 con el mayor descaro. Y usted dice, ¿dónde está el gobierno? Pobre gobierno, es el poder político frente al poder real. El poder real tiene comprado jueces, cámaras, lo que se les antoja. Entonces, el gobierno toma una medida y ellos van corriendo a pedir una cautelar. En algún lado, hay un tal Busto Fierro, por allá por Córdoba, consiguen una cautelar. Y con esa cautelar, para Córdoba, para 500 candidatos o clientes que tiene una cable operadora de Córdoba, le juntan la cabeza a 4 o 5 millones de personas. Es muy bravo. Y mientras tanto usted se enoja con el gobierno porque dice, la inflación, me falta plata. ¿Usted cree que no provoca inflación? Lo que el delincuente que dirige Clarín y Telecom le hace, Telecom, y Nextel y Cablevisión y todo eso. Y usted está enojado con el gobierno, dice, la inflación, no puedo más con la inflación. Genera inflación el aumento del cable. Entonces ellos ganan 2 veces. Ganan mucho dinero que nos roban, pero ganan también ideológicamente porque usted está enojado con el gobierno. ¿Usted está enojado acaso con Clarín? No. ¿Usted está enojado con Mañeto? ¿Sabe quién es Mañeto? No. Entonces, Alberto Fernández. Entonces, Feletti. Entonces, Aníbal Fernández. Alguien lo tiene que pagar porque usted no. Usted sabe que usted no es.
En todo caso tendrá la responsabilidad cuando vota. Pero usted no fue el que le robó a sí mismo, porque usted no se quiere robar. Lo han hecho. Y usted busca entonces un culpable. Es mucho más cómodo, porque además se lo están diciendo los que lo roban. ¿Quiénes son los culpables? Le dicen que es el gobierno. Y usted está enojado, usted maneja el taxi con mucho enojo, con mucha bronca. Subí a un taxi ayer. Me dice, después iba escuchando Mitre, cosa que no me pasa frecuentemente, con lo cual, pero iba escuchando eso. Ya más o menos supe que de qué palo era. Pese a que tenía gorra y todo lo demás, el tipo me conoció. Y esta cosa de la televisión. Por allá me dice, ¿a usted le gusta este gobierno, no? Le digo, mire, yo lo que le tengo es una gran repulsión al laburante que es alcahuete de los ricos. El señor manejó tranquilo hasta mi casa, le dejé una buena propina, le dije buenas noches, señor, y me bajé. ¿Por qué uno se va hartando? Se va hartando de los sometidos. El problema no es el poder. Mañeto se ríe, Roca se ríe, Pérez Compán, son unos fenómenos. Viven la gran vida, usted no los ve, no los cruza, no tiene manera de confrontar con ellos. Y el sometido, ¿por qué el sometido? Porque no sabe, porque es ignorante, porque es torpe. ¿Quién lo está robando ahora? ¿A la gente de Arcor, la gente de Molinos Río de la Plata o es el gobierno el que genera una situación como esta? Gobierno que ha tenido que luchar contra la pandemia, contra todo. No es que me caiga plenamente bien el gobierno y usted tiene unas cuantas pistas al respecto. Pero indudablemente en la comparación con lo que significa el neoliberalismo, por cierto que sí. Pero no es el tema. El tema es la capacidad que tenemos para reaccionar frente a toda la estafa moral, económica que nos hacen estos personajes. El grado de indignación que seamos capaces de tener frente a tanta injusticia. Ayúdeme, Graciana Peñafort, en lo que estoy pensando. A ver, ahí está. Breve opinión sobre los debates. Porque hubo debate ayer, hecho por el canal que todo lo domina, al que van todos, ¿eh? Nadie dice, no, mira, yo no voy a un debate de un canal que pretende dominar la política y que vive luchando contra este gobierno. No voy a ir. Voy a una facultad, voy a una universidad y que televisen todos los canales. O por lo menos hagamos un sorteo que sean 2 o 3 canales. No, van al canal del poder. Breve opinión sobre los debates. ¿Por qué hacer el debate en un canal al que solo acceden quienes acceden al servicio de cable? Es verdad, son 2 dueños del contenido y de lo que lleva el contenido. Son debates para la clase media y para los propios medios de comunicación que lo usan de insumo. ¿Qué más dijo Graciana? Siempre una heroína muy querida. Insólito existiendo un canal público con cobertura nacional y gratuita. La lógica del debate es puramente televisiva y no la de dar oportunidad de acceder a la información para la población. Un claro ejemplo de eso es el enfrentamiento cara a cara, solamente buscando rating. Kicillof también lo dijo, escuchémoslo. Me parece que el formato, bueno, a mí no me gusta, lo he dicho 1000 veces, no entiendo por qué hay que hacerlo en ese canal. Me parece que el formato, bueno, a mí no me gusta, lo he dicho 1000 veces, no entiendo por qué hay que hacerlo en ese canal. Es así, ¿por qué? ¿Por qué así? Mire, no son celos, hace 5 años usted sabe, le va muy bien. Pero hacen una diferencia con eso, Ayer hicieron 6 puntos, menos que la ciudad. ¿Se habrán cansado ya con el primer debate? ¿Habrán visto que todo es una puesta en escena? En la que pueden pasar algunas cosas curiosas, algo se puede rescatar. Lo bueno es no verlo. Haber ido, por ejemplo, al CAF, escuchar a la Fernández Fierro y después cómo estuvo el debate. Y que le den a uno algunos datos y algunos elementos, porque uno ya más o menos tiene idea de lo que va a suceder. Pasó esto y aquí está el equipo de producción compartiéndolo con ustedes. Te hago una pregunta. ¿Vos opinás como Manes que el expresidente Macri se debería haber presentado a la justicia como un ciudadano común y corriente? Porque dijiste ahí arriba que todos somos iguales ante la ley. ¿Estás convencido de eso? Adelante con su respuesta. Lo primero que te quiero decir es que los abogados del expresidente se presentaron. Lo primero que te quiero decir es que los abogados del expresidente se presentaron. Y cuando se salden los recursos, estará presentándose si la justicia lo requiere. Si la justicia lo requiere, lo requirió 2 veces y ahora una tercera para el 28. Pero eso es la habitualidad de decir cualquier cosa porque no pagan tributo, no hay problema para esa capacidad de mentir. Se van convirtiendo cada día más en enormes cínicos y después ya no les importa nada.
Cualquier cosa está bien. Si al fin de cuentas lo van a votar, porque está preparado todo el odio necesario como para que cualquiera, sea Santilli, sea colorado, sea negro, sea albino, van a votar el que sea, que el Colo. El Colo es un hombre que va a representar a la derecha, que ya es siempre nada más que ultraderecha. En las elecciones hay mucha gente que va detrás de eso, ya se sabe. Larreta, a ver qué dijo. Obviamente que lo citen justo el mes antes de la elección muestra el nivel de politización de la causa. Pero se va a presentar, no tiene nada que ocultar, se va a presentar, lo dijo, lo recusó al juez y el 28 sí, se tiene fecha para presentarse. Todo bien, todo les funciona muy bien, según Rodríguez Larreta. Cornejo, el separatista Cornejo, el que quiere a Mendoza fuera de la Argentina, se animó a decirlo, después no lo repitió porque se ve que le han dicho no puede ser tan bestia. Sí puedo, dijo, pero igual no lo repitió. Escuchemos a Cornejo con este tema, veamos, mejor dicho, la información. Cornejo se diferenció de Manes y apoyó a Macri por faltar a la indagatoria. Usted sabe que Manes fue contra Macri por no haberse presentado, posiblemente pasándole factura, porque así es también la política de algo que Macri no hizo y que esperaba Manes que hiciera. Y llegan a cualquier cosa. Usted vio lo de Santilli. Usted dice, ¿cómo tiene cara este muchacho para eso? Y la tiene. ¿Cómo tiene cara Carrió para decir esto que le dijo a Lautaro Mailín? ¿Y qué piensa de que Mauricio Macri no se haya presentado hoy a declarar? Pero, ¿qué tiene que ver Mauricio Macri con el Ara San Juan? El día que me expliquen eso... ¿Qué tiene que ver Mauricio Macri con el Ara San Juan? El día que me expliquen eso... ¿Qué cree que va a pasar con esa causa? Nada. Muchas gracias, Lilita, por sus palabras. Hoy en Sobredosis a las 23. Quiero otro adelanto de Sobredosis porque me imagino que lo de Stornelli diciendo que a Nisman lo mató un fantasma no puede faltar en un programa que se precie como Sobredosis de Sobredosis para esta noche. A ver qué dijo Stornelli. Nisman claramente muere por su trabajo. Muchas veces los nombres de quienes uno dice que podría llegar a sospechar y muchas veces el verdadero responsable es alguien que ni siquiera se sabe o ni siquiera se conoce o es un fantasma. No necesariamente tienen que ser personajes mediáticos. Ni siquiera un personaje real. Podría ser como la película, aquello que decía Bullrich, ¿se acuerda? Que había visto una película y que a alguien lo suicidaban, tiraban de un piolín y entonces se disparaba un tiro y así lo mataban. Y dice, yo no digo que a Nisman haya sido así, pero tengámoslo en cuenta. Nos dicen cualquier cosa. Stornelli habla de fantasma. Clarín habló de un chino en su momento. De un chino que iba por un pasadizo secreto y habría matado a Nisman. Pero después les quedaba incómodo el chino y fueron a un iraní y un venezolano, entrenados por Fidel Castro. Nos dicen absolutamente cualquier cosa. También hay que tener cara, siendo de la cúpula de la talla, para volver sobre el memorándum con Irán. ¿Por qué hacerle ese daño a la colectividad? Menos mal que está el llamamiento argentino judío para repararlo. Memorándum con Irán, la Daya apelará el sobreseimiento de los acusados. Después de todo lo que sabemos, después de todas las comprobaciones que se han hecho, después que no pudieron llegar a juicio oral porque los elementos no alcanzan ni siquiera para eso, el Consejo Directivo de la Daya toma la decisión de presentar una apelación, cosa que va a hacer, según la nota de Tuni Coleman, antes del lunes. Los propios abogados comunitarios creen que las chances de que prospere la apelación son escasas. Yo diría que tienen que ser nulas. El llamamiento argentino judío, mientras tanto, refutó esto que hace la Daya, desgraciadamente, para la comunidad. A ver qué dijo el llamamiento argentino judío. El llamamiento en contra de la decisión de la Daya de continuar con la querella en la causa Memorándum. Una vez más la Daya, arrogándose la representatividad de la cual carece, se hace eco de la oposición política al gobierno nacional en plena campaña electoral. No, lo de la Daya es decidiendo la apelación al fallo que dictó el sobreseimiento de todos los imputados ante la ausencia de delito.
sabe quién está de acuerdo con lo que redacta Tuni, sabe quién está de acuerdo con lo que uno piensa, sabe quién está de acuerdo con el fallo que finalmente tuvo el memo, quién estuvo de acuerdo, y esto tiene valor para el presente, el propio Nisman, antes de la locura que lo llevó al suicidio. El gobierno argentino en todos estos años, ¿qué papel ha cumplido? Bueno, ¿le ha dado apoyo? ¿Le ha escatimado apoyo? En eso quiero ser muy claro. Así como hay un presidente de un anterior gobierno que próximamente va a ser sometido a juicio oral y público por encubrimiento, completamente Carlos Menem, en el año 2004, cuando se crea esta unidad por parte de Néstor Kirchner, la verdad que se nos ha dotado de todas las facilidades, de todos los elementos técnicos, humanos. En ese entonces todavía el Excalibur era como una novedad. Nos han dado 2 Excalibur. La verdad que no nos podemos quejar. Hemos tenido y seguimos teniendo todo lo que necesitamos, tenemos todo el apoyo del gobierno en el sentido de que obviamente la investigación es resorte exclusivo, en este caso del Ministerio Público, porque el doctor Canicoba Corral ha delegado la investigación. No se le puede pedir al Poder Político que se entrometa ni mucho menos, pero lo que compete al Poder Político, todo el apoyo de los organismos estatales. O sea, esta es una unidad fiscal del Estado argentino, que es un orgullo en el exterior, que es reconocida, que no hay antecedentes en otros países, donde yo tengo un equipo que es de lujo, donde hay hace 8 años que hay gente que está dedicada exclusivamente a este tema, gente muy joven que se ha estudiado, que se ha capacitado. Nisman va a pasar de todo esto, pero toda esta gente tiene que seguir porque son antecedentes importantísimos. Mucho se habló políticamente, sobre todo desde la oposición, que el memorándum de entendimiento iba a hacer caer la causa AMIA, que iba a traer impunidad y que ustedes no iban a poder avanzar. ¿Este memorándum de entendimiento a usted en algo lo ha afectado en la investigación? Bueno, primer punto número 1, desde el punto de vista práctico, mal podría afectarme algo que no está en vigencia. Punto número 2, no creo que pueda afectar en lo más mínimo. De hecho, yo sigo trabajando, voy a seguir trabajando, saco las resoluciones que tengo que sacar. Obviamente, tengo una opinión sobre el punto. El tema es que no solo ya hay un planteo de inconstitucionalidad al respecto formulado por las autoridades de la DAIA, sino que he escuchado el otro día a un abogado querellante, el doctor Carlos Viater, anunciando que en estos días se iba a presentar concretamente ante el doctor Canicoba Corral un planteo de inconstitucionalidad, lo cual implica que en pocos días más yo tendré que emitir mi dictamen. Con lo cual, me parece de máxima prolijidad que mi opinión, que sí la tengo, sea primero conocida por el juez y luego sí la voy a exponer públicamente. Pero a mí hasta ahora no me ha afectado en lo más mínimo. Es que no lo afectaba en lo más mínimo porque en ese momento él estaba a buenas, incluso con el gobierno que le daba, como reconocía, absolutamente todo para poder llevar a cabo su gestión. Después, cuando sus brutales errores, su corrupción, lo van arrastrando poco a poco a pensar que podía quedarse sin la fiscalía, es que hace ese desastre de apuro, redactando algo que ni siquiera le da honra en el plano jurídico. Y después el suicidio. Hace 39 años, Gabriel García Márquez, al que le debemos todos nosotros. Muy difícil que usted esté en estos momentos mirando C5N y que no haya sido lector de alguno de los maravillosos libros de Gabriel García Márquez. Recibía el Premio Nobel de Literatura. Lo dejamos con algo referido al gran literato colombiano y nos vamos a nuestra mesa de trabajo con mucho material. Toda mi formación, todos mis estudios se basó en las triquiñuelas, las trampas que tuve que hacer yo siempre para ser escritor en una sociedad donde no estaba previsto que una persona no tuviera una de las profesiones liberales conocidas y apareciera de pronto con que quería ser escritor. Los padres, cuando ven a los niños dibujando o ven que tocan instrumentos, se ponen felices y los ayudan, hasta el día en que el niño crece y dice, bueno, yo lo que quiero ser es músico o pintor. Ahí se asustan y tratan de convencerlos a toda costa de que tengan una profesión seria. Y además, pues que después con lo que pueda obtener con esa profesión seria, seguir con lo que podría parecer más bien su hobby, su afición secundaria. Es decir, yo pienso que si una persona durante toda la vida hace solamente lo que le gusta hacer y tiene todas las condiciones para hacerlo bien, ese es el secreto de la felicidad y de la longevidad.
¿Qué sintió usted, qué experimentó siendo... Bien, y nos instalamos en la última parte de nuestra hora con Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, vamos a tratar de tomar los momentos más entretenidos de un debate que fue muy aburrido y creo yo que no hubo ganadores. Vamos a empezar por un cruce entre Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos y Diego Santilli de Juntos. En un momento el candidato de Juntos estaba hablando mucho de la ciudad de Buenos Aires y Victoria Tolosa Paz le recordó que él era candidato en la provincia. La verdad que es increíble. El presupuesto educativo, en términos real y nominal, nunca bajó. Porcentualmente, cuando ingresó al presupuesto la seguridad, obviamente cambiaron los presupuestos, pero en términos nominales y reales no bajó un peso. ¿Está hablando del presupuesto de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires? Presupuesto que usted me preguntó, cuando usted me pregunta a mí sobre la ciudad. En términos... ¿Estás contestando por la ciudad o por la provincia? No, estoy contestando por la ciudad y por la provincia. Está bien, otra vez. ¿Sabe por qué es no? vicejefe de ¿Sabe la por ciudad, qué? todavía No está soy hablando de los números de la ciudad. No soy vicejefe de la ciudad. Está claro, no conocés la provincia, ni los números de la provincia, Santilli. Increíble que tengamos un candidato de la provincia hablando de la ciudad. Cuando asumí el compromiso, inédito, puse todo mi cuerpo y renuncié a mi cargo. Y me hice cargo. Estás hablando de la ciudad, para los bonaerenses. y le estoy hablando a los bonaerenses. El mismo problema que tuvo María Eugenia Vidal durante toda su campaña por el cambio de domicilios y ahora vamos a centrarnos en otro cruce entre ellos dos. En un momento Diego Santilli estaba hablando de la provincia de Buenos Aires en este caso y dijo: ustedes por el Frente de Todos y por el peronismo gobernaron 28 años ininterrumpidamente. Es increíble lo de Tolosa Paz. Hace 28 años que gobiernan la provincia ininterrumpidamente. Hace 28 años que gobiernan la provincia ininterrumpidamente. Y dejaron esto. Los problemas que tenemos todos los días. Bueno, acá vamos a ir a Wikipedia, Víctor Hugo, porque me parece que en el medio de esos 28 años hubo una gobernadora que se llamó María Eugenia Vidal. Dice, entre el 10 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2019 fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Fue la primera mujer de la historia bonaerense en ese cargo y no entendíamos por qué Santilli decía que habían gobernado ininterrumpidamente. Tenemos más, Víctor Hugo, porque lo después mejor de todos, pausa. El mejor cruce para después de la pausa es entre Spert y Bonelli. ¿Ah, sí? Sí, es lo mejor del debate, te diría. ¿Tenemos tiempo? Hay que hacer la pausa, ¿no? Bueno, después de la misma, me interesa eso, me divirtió. Ya venimos. Qué grande Federico Ferro, nuestro conductor, qué fe que nos tiene, dice Estefi. Después Darío con un tema y cierra Lautaro con lo de Marcelo Bonelli en el debate con Spert, el momento más picante de todo el debate. No te apures. Sí, no, yo Vamos a empezar por Estefanía Pozzo. Segundos, 191 pesos cotizó el dólar blue, su mayor valor en 2021, el mayor valor desde octubre del año pasado, cuando había tocado 195, que fue su máximo histórico. Me preguntaba usted, Víctor Hugo, qué pasaba con el contado con liquidación. En realidad, ¿qué pasaba si llegaba a 200 pesos? Bueno, los dólares financieros que se comercian, que se operan entre particulares, que es el dólar contado con liquidación CENEVI en un mercado en específico, está cotizando alrededor de los 198. El que está regulado por el Banco Central, 180. Ya hay una cantidad de referencia de valor del dólar muy grandes. El dato entonces es: hoy el dólar blue subió 3 pesos, la brecha quedó en 92%, 191 el valor del dólar paralelo. Muy bien, hablamos de Mauricio Macri y la causa mesa judicial. Novedades, porque el fiscal Franco Picardi avanza con la investigación de qué pasó con dos jueces. Eduardo Freiler, que fue echado, ¿se acuerda?, por el Consejo de la Magistratura, y con Alejo Ramos Padilla, denunciado por Mauricio Macri, que dijo: este juez ya nos hizo una, ¿se acuerda? Bueno, ha profundizado, ha pedido medidas, investiga a María Eugenia Capuchetti, que es otra de las juezas que en algún momento deberá citar a Macri para indagatoria. Digo, ¿le harán lo mismo que a Martín Baba, a Ariel Lijo y a otros jueces? Esta es la expectativa. Lo prometido es deuda, el cruce más divertido de todo el debate, el más picante entre José Luis Spert y Marcelo Bonelli.
sacar los derechos a todos los trabajadores. Perdóname, no es que es bueno que Quiere malo. Bolsonaro, que es una reforma laboral y aumentó la desocupación. Entonces, un segundo. bueno, pero es lo que acordaron los de campaña ustedes dos. Sí, muchachos, corten lo tengan que cortar. Está bien el diálogo. Vamos, Nico, vamos a seguirla. Lo dije bien. Aclaramos que no es porque nosotros queremos hacer subir. Mira, ahí se intercambiaron el lugar. Ninguno de ustedes dos nació ayer, vamos. Perdóname. Pará. A ver, pregunto. ¿Me permitís, discúlpame, eso por respeto a los otros es un diálogo, por respeto a los otros candidatos y lo respeto a la gente. Hay un reglamento. Si usted quiere, lo puede vulnerar, pero... No estoy vulnerando ningún reglamento. Yo cuando termine el horario me levanté y me fui. No vulnero ningún reglamento. Sí, caguen la PBL también, no caguen la PBL solo. ¿Qué pasó ustedes con Avanza Libertad? Bueno, y ahí a continuación le decía el propio expert, esto estaba arreglado, yo tenía que debatir con él, pero le quería preguntar al resto de los participantes. Nos despedimos, llega Gustavo Silvestre, quien entra al estudio en este momento, y los invitamos para mañana, si Dios quiere.